Bienvenidos todos y todas a En Privado y felices de empezar una nueva semana con ustedes, nuestros queridos videoyentes que cada día son más y se suman a este emprendimiento, a este proyecto que hemos querido realizar todos los días de 2 a 3 de la tarde. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros, Juan, nuestras redes. Gracias, doctora. Así es. Nos conectamos todos los días de 2 a 3 de la tarde en nuestro programa en privado. Vamos a estar muy pendientes de sus preguntas y comentarios. Estamos por Facebook Live en Luciana de Asociados, El Corrillo de Mao y Oye Cali. Nuestro tema de hoy, psicología y familia, con nuestro invitado especial, el doctor Manuel Quiseno. Darles una bienvenida, doctora. Gracias, Juan, y recordarles que tenemos nuestra página www.lucianaderasociados.com. Ustedes ahí encuentran a nuestros profesionales, los servicios que ofrecemos, los artículos que escribimos. Este programa está registrado en nuestra página de tal manera que ustedes pueden acceder a los diferentes programas que hemos realizado a través de esta página www.lucianaderasociados. Y un saludo de nuevo muy especial para todos ustedes, en especial a nuestro invitado en la tarde de hoy, el doctor Manuel José Quiseno Bejarano. Doctor Manuel José, ¿qué ha hecho? ¿Cómo me le ha ido? Bien, muy contento de estar acá nuevamente. No, yo feliz de tener gente joven, gente emprendedora, personas que a pesar de su juventud, son personas que se dedican a estudiar, que están interesados en asumir posturas científicas, serias y que están haciendo un trabajo maravilloso por la psicología. Bueno, y nuestro tema psicología y familia, y tal vez la primera pregunta, doctor Manuel José Quiseno, es ¿cómo explica la psicología a la familia? Bueno, sí, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y pues para empezar habría que decir que, como bien se sabe, pues dentro de las personas que estudiamos psicología no hay un solo enfoque ni una sola forma de explicar o entender a la familia. Eso va a depender mucho también desde el enfoque psicológico que se asuma, ya sea psicoanalítico, humanista, etcétera. Pero en este caso a mí me interesaría definir la familia desde un enfoque sistémico, si se quiere, Sí. en donde también es bueno entender que la teoría de los sistemas viene a su vez de las teorías matemáticas, de Gödel o de estos matemáticos del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que luego fue extrapolada a otro tipo de sistemas, ¿no? Y fíjese cómo la psicología ha aprovechado no solamente, digamos, en este caso, digamos, una relación casi que matemática, sino que también ha recuperado no, ha adoptado para sí ciertos términos, como por ejemplo la resiliencia, que es esa capacidad de recuperarse de la adversidad, que es la capacidad que tienen los metales también de recuperarse de la presión ejercida sobre ellos. Por ejemplo, ¿no? exactamente, sí, Sí. sí, eso siempre se ha visto, ¿no? El lenguaje, pues, científico. Entonces, para empezar, yo diría que ya partiendo del supuesto de que entendemos la familia como un sistema, es bueno recordar que la palabra sistema viene de una palabra del antiguo griego, que es systema, que significaba estructura. Estructura, sí. En donde todo tiene que ver con todo, o sea, es un sistema porque cada uno de sus miembros están interconectados, así como una construcción de ingeniería, un puente, lo que sea, también es un sistema, lo que quiere decir que si un miembro de ese sistema es afectado, eso va a repercutir en Todos los demás sistemas. miembros. Eso significaría que las familias no nacen espontáneamente, por generación pues es espontánea, valga la redundancia, sino que las familias se hacen. Y fíjese cómo son de complejas las estructuras familiares, y sería buenísimo, doctor Manuel José, que se lo aclaráramos a nuestros videoyentes, porque resulta que, ¿qué pasó, Juan? ¿No? Resulta que en la escogencia, por ejemplo, una familia se forma a partir de la decisión de dos personas, del mismo sexo, del otro sexo, bueno, lo que sea, pero se forma a partir de esa decisión. Y cada uno es un sistema complejo que viene de otros sistemas complejos, y ahí la cosa se nos empieza como a complicar, ¿o no? Sí, exactamente. O bueno, algo en lo que dices ahí que está como de manera implícita y que es muy importante es el hecho de que la familia es un sistema, pero es un sistema ante todo dinámico. No es un sistema estático, no es un Claro. sistema que mantiene quieto, a diferencia de otro tipo de sistemas, o a diferencia de otro tipo de sistemas en la naturaleza, sino que es un sistema dinámico que Sí, no está es vacío, no es exacto, exacto. y está en constante, digamos, recreación.
Sí. Está en constante transformación, se está creando a sí mismo cada vez, está, por ejemplo, lo que tú decías, se unen dos personas para hacer una familia y bueno, puede que llegue un primer miembro y va a adquirir otra forma, pero si llega otro segundo miembro adicional, va a adquirir otra forma, etcétera. Y también con lo que decías, en relación con lo que decías de que son otros sistemas los que conforman ese sistema, entonces hay que entender que la familia desde esta perspectiva se entiende como un sistema que a su vez está conformado por otros microsistemas que serían cada una de las personas, que somos, cada uno somos un sistema también, y a su vez recibe influencia de sistemas exógenos, externos, exactamente, sociales, y por eso mismo esto hace que la familia sea la principal institución que hace de mediadora entre el sujeto que se está constituyendo como tal y las demás instituciones sociales. Entonces la principal mediadora y educadora también, no solamente de las normas, que también eso es muy importante en una sociedad, la parte normativa, ética, prescriptiva, sino también de la parte de las ideologías. No, con eso no me refiero solamente a lo político, sino ideología como toda como concepción construcción. del mundo, sí, como Exactamente. concepción del mundo y del hombre, sí, Exactamente, la Weltanschauung. Entonces, la familia es ese principal nicho en el que, de acuerdo a los valores de una sociedad y de acuerdo a los valores que esa familia le inculque a sus miembros, sobre todo pues obviamente a los niñas y los niños, a los miembros jóvenes que están en formación, pues de acuerdo con eso, asimismo la familia también es la piedra angular en la que se sigue desarrollando y orientándose la sociedad hacia dónde va. Hay una cosa que es bien importante y había que como resaltarla, y es que son esas interacciones familiares, digamos, entre los sistemas, los que serían los generadores del malestar o de la enfermedad, no el sujeto en sí mismo. Como que a veces, no, es que esa persona tiene tal o cual dificultad. A veces no es la dificultad de la persona, sino cómo las interacciones defectuosas crean esas dificultades. Sí, sí, desde el enfoque, digamos, sistémico, eso es lo que se plantea, en tanto que si yo hago parte de un sistema y hay algo que empieza a generarme malestar, pues tengo que ver es todo el sistema, no solamente mi parte, pero que esto no signifique, porque es que esto puede ser un arma de doble filo en el sentido de también qué pasa con el psicoanálisis, de que entonces por esto hay personas que le terminan echando la culpa a su familia. Entonces que eso tampoco, sino que hay que tener el equilibrio entre saber, listo, obviamente ahí hay un determinismo en el sentido de que si algo pasa es porque hubo unas causas que generaron eso, pero también hay que hacerse responsable y encarar o enfrentar esa sabemos, dificultad, por ejemplo, ¿no? digamos que es eso, y esto es una reflexión para todos ustedes, ojo, porque a veces necesitamos con este tipo de programas como coger lapicito y papel y decir, bueno, yo me voy a poner a analizar qué es lo que está pasando en el interior de mi familia, porque muchas veces escogemos una persona como el chivo expiatorio de ciertas cosas, ¿sí? Y entonces a veces le asignamos a esas personas un aparente poder, pero en el fondo lo que hay es una profunda manipulación de ese individuo, porque las interacciones familiares defectuosas lo escogen como, digamos, el solucionador de problemas, o la persona que termina cuidando al padre o a la madre en su vejez. Es como que facilitan esas interacciones que además son muy inconscientes, un desarrollo en unos individuos y en otros un desarrollo, pero en otro sentido. Y lo interesante ahí también es, o a lo que uno apuntaría también en la terapia o en el ejercicio que cada persona debería hacer es, ¿por qué yo tengo el lugar que tengo en mi familia? Porque ese lugar me lo han dado, pero yo también me lo he dado. Ajá. Entonces es muy interesante que las personas puedan hacer conciencia de por qué yo elegí este lugar que tengo en mi familia y en el mundo. Ajá. O sea, ¿por qué, por ejemplo, yo soy la oveja negra o por qué yo soy el que se quedó cuidando a mi mamá y somos 7 hermanos y todos se fueron? Porque yo soy el proveedor o porque usted... Exactamente. Exacto, sí. ¿Por qué yo me pongo en ese lugar? Eso dice mucho y son preguntas que muchas veces no nos hacemos, pero que en últimas van al meollo de quiénes somos en la vida, ¿no? Juan. Gracias, doctora. Tenemos varias preguntas en las redes. Yo traté de darles un orden a ver si logramos contestarlas todas de una vez. Claro. Lo primero es, ¿qué particularidad tienen las familias de hoy? Pregunta Juan Carlos Navia. La siguiente pregunta, ¿cuál es el éxito y el secreto de las familias duraderas? Pregunta el señor Javier Pozo.
¿sí? Pregunta importante, Alex Buitrago, ¿cómo se aprende a construir una familia? ¿Sí? Y la otra pregunta la hace Angélica Quiroga es, ¿por qué ya no duran las familias? Bueno, A ver, pero me parece que ahí están hablando como de las parejas más que de las familias, porque a veces claro. piensan que si una pareja se rompe la familia, pero bueno, empecemos. ¿Qué particularidades tiene la familia de hoy? Yo pienso que eso es bien importante. Miren, hay una cosa que nosotros trabajamos en este programa y es que a veces las relaciones afectivas y las relaciones humanas no son para siempre, pero hay unas relaciones que sí son para siempre. Por ejemplo, relaciones padres e hijos. Así el padre o la madre esté ausente, así el padre o la madre murieron o lo que sea, de alguna manera son un referente en la vida de un ser humano. Un ser humano no nació pues de la nada, sino que tienen un referente. Entonces, pero ya no tenemos casitas de turrón y chocolate, papá, mamá, hijitos, ¿qué hacemos? El 52% de las familias son familias, digamos, mononucleares, así como las estamos describiendo, pero en la mayoría de los casos tenemos familias diversas, tenemos familias monoparentales, tenemos familias reconstituidas, tenemos familias con mujeres, por ejemplo, las monoparentales con mujeres cabeza de hogar, en una minoría padres, hombres cabeza de hogar. Tenemos parejas con diversidad sexual, ¿no es cierto? Padres o madres homosexuales o, bueno, en fin, con diferentes características. Esa familia, como la tenemos concebida, ya no existe. Sí, y algo que yo agregaría a eso es que además de todo eso, hoy en día vivimos en una era donde la información y la tecnología pues está por todo lado y eso también genera que hoy en día sea muy diferente la manera en que se construye o se desarrolla una familia como se desarrollaba hace nada más 40, 50 años. Hoy en día las familias están también expuestas tanto a muchísima información como a mucha desinformación y también para los hijos, bueno, y los padres también. Y además estamos, creo yo, me parece, viviendo en una era, pues de acuerdo a lo que está sucediendo, en donde se están poniendo cada vez más unos valores en los que se creó la subjetividad moderna, la ética moderna, pero que hoy en día están llegando a sus máximos extremos, como por ejemplo la autonomía o como por ejemplo la libertad, pero que cuando son mal utilizados o cuando o se abusa de ellos o son mal entendidos, también puede generar de alguna manera este caos que muchas veces se viene en las familias, en donde uno ve que hay un chiquito de 7, 6 años, 8 años, 9 años, que ya de alguna manera le está diciendo a los papás, es que yo soy autónomo, es que es mi libertad, cuando son cosas que son conceptos que... O uno de 3 años que le dice, ya te dije que no. Exacto. ¿Cómo le parece a usted? Y tiene 3 años. Entonces, ya te dije que no. Exactamente. Entonces, entiéndeme, ya te dije que no. Entonces, ese tipo de cosas lo lleva a uno, porque además los hijos tienen unas posturas muy cómodas. Obviamente, esas posturas cómodas de los hijos están determinadas por las actitudes del padre y de la madre. Resulta que es que reclaman autonomía y libertad para unas cosas, pero dependencia absoluta cuando se necesitan satisfacer todas las necesidades materiales. Exacto, y yo creo que con eso se podría resumir desde un punto de vista pues como ético y filosófico, es que estamos en una época en la que todos nos acordamos de nuestros derechos. Pero los deberes han pasado como a un segundo plano. Todos estamos en la sociedad en que todo el mundo reclama sus derechos, pero en cuanto a los deberes muchas veces nos olvidamos de ellos. Mire, y yo pienso que usted es de los pocos profesionales que ha planteado eso, porque realmente en la mayoría de las ocasiones cuando planteamos de diferentes temas y de diferentes órdenes, se hablan de los derechos, pero a veces se nos olvidan que los ciudadanos somos los que construimos la patria, el país, bueno, las organizaciones, porque al fin y al cabo digamos que somos, digamos, los primeros y los últimos en tomar muchas decisiones que le convengan o no le convengan a la sociedad. Claro. Pero lo más importante es, antes de preguntar qué me merezco yo, es también yo qué doy. Y eso es en las relaciones. A veces los papás exigen respeto, obediencia, éxito en sus hijos, etcétera, pero uno se pregunta, bueno, ¿este papá qué le está dando a estos hijos? O cuando los papás dan mucho a sus hijos, ¿y cuál es la corresponsabilidad en eso que dan los papás? Bueno, y ahí dijiste algo que yo quería decir también pues más adelante, pero que creo que está ahí resumido. Y un mensaje que yo quería traer para hoy, como pues a modo de los oyentes, de la audiencia, y es que, miren, los hijos o los seres humanos no aprenden lo que sus padres les digan, sino que aprenden el ejemplo que ellos le den.
la Eso es única fundamental. manera, mire, estoy totalmente de acuerdo, la única manera, decir, la única forma que educa es el ejemplo. Totalmente. Una de nuestras crisis de valores no solamente está en el interior de las familias, sino en el ejemplo que nos dan las personas que nos dirigen, por ejemplo. Exacto. Entonces, nosotros nos hemos acostumbrado a que si alguien hace algo malo, pues yo puedo hacer algo malo. Y eso no es así, tenemos que cambiar como esos conceptos. Lo único que educa es el ejemplo. Y aquí sí quiero recordar a un profesional de la salud que murió trágicamente de la manera más absurda, que se dedicó, digamos, a la docencia, un médico, y decía, lo único que educa es el ejemplo, y estamos completamente de acuerdo con él. Mire, si la cantaleta transformara o enseñara, el mundo sería un lecho de rosas, porque creo que la cantaleta de norte a sur y de este a oeste, dándole 5 veces la vuelta al planeta, se da o no. Sí, sí, claro. Claro, La cantaleta y la chancleta. y por lo menos aquí en Colombia, que es el país donde estamos, pues sabemos que nuestras mamás, pero es eso, ¿no? No, pero todas las, yo creo que no Universal. sí, es universal. Yo no creo que solamente las mamás cantaleten. También hay papás Ah, sí, cantaletosos, también. sí, en menor proporción, Sí, pero sí. esta repetición de la repetidera. pero es cierto, eso que usted acaba de decir yo creo que es muy gráfico y muy representativo. Y es bueno. La siguiente pregunta era, Juan, ¿qué hace para que una familia se mantenga unida? La segunda. Sí, que cuál era el secreto, el éxito de estas familias que son Que me reales. pareció que de alguna manera es la misma pregunta 4 formulada de manera diferente, creo yo, no sé. ¿Cómo se aprende a construir una familia? Ajá, sí. O sea, ¿dónde tomo el curso para ser familia? Sí, claro. Me imagino yo que es la pregunta. Y fíjese que yo creo que una de las cosas importantes es que para formar familia la gente tiene que primero madurar como persona. Nosotros le hemos dejado todo al azar, nosotros somos el país de la improvisación, ¿o no? Sí, sí, totalmente, sí. Y yo creo que algo, esa idea es fundamental. Eso recuerdo que alguna vez lo leí en una profesora de Univalle que se llamaba María Eugenia Villalobos. Así la conozco. Sí, ella decía Sí. en un texto, recuerdo hace mucho tiempo que leí cuando estaba estudiando la carrera, que básicamente esa era la idea. Pues partiendo de la premisa que para eso no hay curso, o sea, yo les diría que para eso no hay curso, no hay un manual porque cada familia es diferente, es un sistema dinámico, como estamos diciendo, pero algo que sí es fundamental es que para uno asumir el rol de padre, creo yo, pues uno o cualquier persona o de madre, pues en el caso de las mujeres, se debe tener un grado de madurez y un grado de responsabilidad que muchas veces hoy en día en nuestra sociedad no se está viendo. Entonces, ¿qué es lo que uno termina viendo muchas veces? Una niña y un niño criando otra niña, otro niño. Sí, claro. Y 3 eso- bebés jugando a ser papá y mamá. Exactamente, entonces eso a qué también ha conducido a una anomia social en donde, pues eso además, ¿cuál es el impacto psicológico que puede tener eso en una persona que sienta que porque no tuvo educación sexual adecuada o por el motivo que sea, tuvo un hijo a los 16, 17 años? Y también cuál es el impacto psicológico, no solamente para ese o esa bebé futuro o futura que viene, sino para esos padres que van a tener en muchos casos un sentimiento de frustración porque sintieron que no pudieron continuar con su proyecto de vida, etcétera, y dado este hecho fortuito, ¿no? Entonces yo creo Y que... de manera inconsciente en muchas ocasiones se lo cobran al hijo, o los hijos son víctimas de esos malos hábitos de los papás. Por ejemplo, gente muy joven que tienen el muchachito, pero pues que están con todas las ganas de bailar y de parrandear, cogen ese muchachito y lo meten como en una especie de cunita, bla, bla, y muchos se lo llevan casi que los meten en las discotecas y el muchachito ahí pues en uno, la muchachita en un asiento, mientras los otros bailotean, y entonces uno dice, a ver, eso es lo que necesita un niño que está en proceso de desarrollo. No lo sabemos. Nosotros los que hacemos terapia vemos que en ocasiones muchas de las inseguridades y de las angustias y de los procesos no adaptativos están a veces en el desorden en que fueron criados, ¿sí? Como en unas situaciones más que adversas, como caóticas. Exacto. Y otra cosa que también yo diría para esa pregunta que me parece muy importante es que una de las cosas fundamentales para que uno ve en las familias que se mantienen unidas de una manera sana, porque hay familias que mantienen unidas, pero Sí. porque no se separan por vergüenza social, etcétera. Pero una familia, digamos, que tenga una constitución sana, que eso no signifique que no haya problemas, es fundamental los lazos de confianza que se entretejan entre padres e hijos y entre padre y madre y entre hijo, hija y madre, padre. Eso es fundamental.
porque cuando las cosas se hablan y se fomenta el diálogo en familia, está demostrado que eso hace que se prevengan rupturas. Se prevengan rupturas. Cuando llega una ruptura es porque realmente la comunicación está rota y lo que hay es una relación neurótica, insana. Entonces, algo que es muy importante para una familia es que cuando hay un problema, porque eso es inherente a la condición humana, es que se pueda eso dialogar, sin que haya violencia, sin que, entonces porque usted va a pensar esto, como hay padres de familia todavía hoy en día que van y le pegan a los hijos, a las hijas. ¿Qué es lo que están generando ahí? Están generando un rechazo del hijo a la hija a volverle a contar absolutamente cualquier cosa porque está perdiendo toda su confianza. Entonces, cuando la confianza se fomenta, eso es mejor que cualquier terapia, que cualquier cosa que usted quiera hacer para que la familia se mantenga cohesionada. Sí, hay algo que es bien importante y es que en las familias se construyen básicamente dos elementos fundamentales, digamos, casi que podríamos decir desde lo conceptual, que sería el amor, ¿no es cierto? Como el amor no solamente como emoción o como sentimiento, sino también como concepto, y la norma. Entonces, porque tiene que haber un equilibrio entre lo uno y lo otro. Hoy en día, en aras de la libertad, de la autonomía, del libre desarrollo, de la personalidad, entonces confundimos que amor es impedir que haya límites y normas. Y resulta que la norma se crea a partir del ritmo y a partir de los hábitos. Entonces, los niños al principio tienen ritmos. Por ejemplo, un bebé nace y entonces es importante, no de manera rígida, pero es importante que el niño tenga un orden en sus comidas, un orden en su aseo, un orden en sus juegos, que les empecemos a enseñar que es el día y la noche poco a poco, y eso va generando hábitos y los hábitos facilitan la introspección de la norma, es decir, de lo que se puede y de lo que se puede y de lo que se debe. Exactamente, eso es lo mismo que decía Aristóteles, que el hábito es lo que genera el acto virtuoso. El acto virtuoso, O sea, que es hábito. lo que hoy en día llamamos la norma. Exacto. Porque es que, a ver, si viéramos en el monte, ¿no es cierto? Apartados de todo, pues cada persona busca sus propias regulaciones, pero cuando vivimos en comunidad, mis regulaciones no pueden alterar las regulaciones de otros. Tenemos que tener regulaciones en común, ¿o no? Sí, totalmente, totalmente. Eso es... Usted que es psicólogo, filósofo, que está estudiando toda esta parte de la ética, que es una cosa bien, bien importante, ¿no? Sí, básicamente desde el punto de vista ético, que creo yo que también es algo fundamental que se nos ha olvidado, que cumple la familia, que es una institución en donde se transmiten las normas y los deberes y los derechos y en síntesis la ética de las personas. Entonces, la ética, si uno se pone a revisar las tres grandes tradiciones que han habido en Occidente, que son las éticas antiguas, que eran las éticas de la virtud, la ética de Kant, que es la deontológica, y la ética utilitarista, uno puede resumir que la ética se puede basar básicamente en dos cosas. Una es buscar la felicidad, la vida entendida como qué es el buen vivir, que el buen vivir no significa drogarse y eso, sino que es un equilibrio, es tener el término medio que llama Aristóteles en la vida, y por otro lado es el reconocimiento a la dignidad del otro. Y yo creo que esos son los dos componentes fundamentales de la ética de hoy en día, en lo que se podría resumir, digamos, estas tradiciones. Y la pregunta es también para todos los que están oyendo y pues para todos nosotros es qué clase de sociedad nosotros queremos también construir, sabiendo ya, si hacemos conciencia de que la familia es esa institución por la cual se van a formar principalmente los sujetos, y sobre todo sujetos éticos y políticos en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de un sujeto consciente de que su participación en la sociedad es fundamental. Eso es bien importante. Cuando uno dice qué clase de sociedad queremos construir, también tenemos que hacernos otra pregunta, y es qué vida queremos para nosotros y para nuestros hijos. Exacto. Porque de esa respuesta depende también qué tipo de sociedad queremos construir. Fíjense que la mayoría de las personas, cuando uno le dice, bueno, ¿y cuál es su proyecto de vida? Las personas dicen, proyecto de vida, como, ay, ¿usted me quiere definir qué es proyecto de vida? Y uno aparentemente es una expresión muy clara, muy sencilla. A veces no sabemos ni para dónde vamos, a veces no sabemos, estamos más pendientes de lo que pasó, como dándole vueltas a todo lo que pasó y pendientes de que haya soluciones mágicas que nos van a llegar en un mañana que no existe. Y se nos olvida que tenemos un aquí y ahora que construir y no sabemos qué es un proyecto de vida. Y sería bueno, doctor Quiseno, que le ayudáramos a nuestros oyentes a definir su proyecto de vida, porque
de qué sociedad queremos, depende es qué vida queremos. Exactamente, ¿no? Y que eso del proyecto de vida es fundamental y así como tú decías, pareciera que vamos muchas veces caminando mirándonos los pies y no mirando hacia el horizonte, Sí. teniendo en cuenta totalmente que para llegar allá tenemos que saber dónde estamos. Pero el proyecto de vida diría yo que eso... Claro que yo por mirar al horizonte no hago y no caerme. Ah, también, ¿no? Exacto, tiene que haber un equilibrio. Como ¿no? me dijo, por favor, camina mirando en diagonal. Mentiras, es un mal Sí, sí, no, pero está muy buena la metáfora, exacto, debe haber un equilibrio. Pero ante todo, para que pueda haber un proyecto de vida, tiene que haber una conciencia de quién soy yo, qué es lo que quiero, de dónde vengo. Entonces yo creo que aquí también esto tiene mucho que ver con esto que hablábamos antes, entendiéndonos como un sistema, como una totalidad. Bueno, yo por qué, o sea, ¿cuántos de nosotros nos preguntamos por qué hago lo que hago, si me gusta lo que hago realmente, si lo que hice lo hice por decisión propia o porque las circunstancias fortuitas del destino me llevaron a ello? Realmente yo qué quiero hacer conmigo, si soy padre o madre de una familia, qué quiero como miembro de esa familia, pero también qué quiero como persona individual, cuáles son mis anhelos, etcétera. Y muchas veces no nos preguntamos eso porque estamos pensando, como decía la doctora Lucía, en el día a día. Y eso obviamente tampoco se trata de ir al otro extremo y vivir en las nubes porque nos caemos al hueco. Claro. Exactamente. Pero sí hacer como una conciencia de que esa es la máxima del psicoanálisis y del humanismo, el insight. Es como, bueno, yo realmente qué es lo que quiero, por qué estoy acá, por qué yo me he dado el lugar que me he dado, es porque los otros me han dado ese lugar, listo, pero porque yo decidí también quedarme ahí. Porque es que en últimas hay otro de los principios de la ética y es que somos seres autónomos. Entonces, si realmente somos seres autónomos, ¿cuántos de nosotros practicamos esa autonomía y cuántos tomamos decisiones que sean por nuestra propia iniciativa y no por miedo, no por un y dolor? esa es la gran pregunta, que para poder resolver eso, es ¿qué tan autónomo soy yo? Exactamente. ¿Qué tanta influencia tienen los otros en mí y de alguna manera, consciente o inconscientemente, son ellos los que tienen el poder sobre mí? Que uno lo ve mucho, por ejemplo, en los grupos religiosos, en los grupos políticos, en donde uno siente que a veces la gente es como si las manejaran, ¿no? Ese sentido crítico es un sentido crítico que a veces la familia ahoga, porque es que las cosas son así porque yo soy su papá y las cosas son así porque yo soy su mamá, y cuando usted se mantenga y se sostenga, entonces puede pensar por usted mismo, y resulta que es que eso se aprende desde chiquito, ¿no? Sí, sí. Por eso es tan importante el diálogo dentro de la familia y decir que los hijos entiendan por qué hay cosas que no se pueden o no se deben hacer, pero es muy importante o es más efectivo incluso cuando un hijo o una hija le pregunta por qué no puedo, y los papás se sientan a hablar con ellos y le explican la situación, a que cuando le digan por qué sí y punto, que esa es como la forma tradicional, ¿no? Sí. Tampoco, obviamente, es que yo por eso, a mí me gusta tanto Aristóteles, que decía que el término medio, y es que no se puede ir de un extremo al otro, tampoco es ir al extremo de que hagan lo que quieran, porque, sí, claro, porque hemos llegado no a libertad, sino a libertinaje, ¿no? Sí, señor. Entonces encontrar como ese equilibrio. Claro, claro. Y fíjense que los niños también desde muy pequeños, yo traigo el ejemplo de este niño de 3 años, que entonces lloraba, ¿y por qué estás llorando? Y me dijo, porque me dijo, y punto. Entonces como que, fíjense, la conciencia que ya existe de no me dejó, no me dio una explicación, sino que solo me dijo, y punto. Entonces a veces no podemos decir y punto, sino que tenemos que generar un espacio más de negociación o de conciliación, como dice usted, sin irnos a ese extremo permisivo de haga lo que le dé la gana. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos.
Bueno, y muchísimas gracias a todos nuestros videoyentes que cada día se suman más a este programa en privado. Hoy tenemos Psicología y Familia y estamos hablando con el doctor Manuel José Quiseno, psicólogo, filósofo, de estos temas que son tan importantes y es como las regulaciones éticas y normativas en el interior de las familias. Como, por ejemplo, las familias no tienen conciencia de cómo educan. A veces uno oye expresiones, doctor Manuel José, como, no, pues es que a mí me criaron así, mírenme, aquí estoy sin traumas, y entonces uno les dice, pues eso sí no lo podemos garantizar, ¿o no? Es que Sí, miren, claro. la correa no traumatiza, aquí estoy vivo y coleando. Pues sí, vivo y coleando, pero ¿cómo está vivo y coleando? De pronto no de la manera más sana. Porque Exacto. cuando usted piensa que tiene que replicar patrones que una vez, en algún momento usted lo sintió como dañino, doloroso, pues entonces usted no lo está replicando bien, ¿o no? Sí, totalmente, totalmente. Y también que el tema de la educación, eso se puede entender desde muchas formas, ¿no? Pero hay que partir de un hecho y es que la educación es inevitable y es necesaria, pero hay diferentes tipos de Claro, educación, por ¿no? supuesto. Entonces ya Michel Foucault decía en Vigilar y Castigar, pero él tenía pues otra, eso ya más desde una visión como más sociológica, etcétera, pero él decía, educar es ejercer. Entonces, si uno entiende que también hay un ejercicio ahí de poder en el sentido no necesariamente físico, sino también de las ideas, entonces, si empezamos a hacer conciencia de eso también, en cuanto a las personas que están en formación en nuestra sociedad, yo creo que eso también va a ser un punto a favor porque vamos a estar sabiendo qué tan poderosa puede ser una carga de una palabra para un Sí, niño. y fíjese que muchas veces, aunque el ejemplo es el que educa, el proceso, digamos, de introspección puede ser por el igual o por el opuesto, ¿sí? Hijos, por ejemplo, de padres con conductas delictivas no necesariamente se van a volver unos delincuentes, aunque el porcentaje puede ser mucho mayor porque se acostumbraron a vivir fuera de la normatividad. Pero para muchos eso pudo representar una carga muy negativa y se transformó en una energía, digamos, transformadora que los volvió lo más éticos, los más rectos, etcétera, etcétera. Pero también hay una cosa que es bien importante cuando hablamos de que el ejemplo es el que educa. Uno no le puede pedir a los hijos lo que uno no les da. Sí, eso es como obligarlos a comer remolacha y el papá odia la remolacha. Sí, exacto. O cuando el papá o la mamá le dice al niño, a la niña, mi amor, no hay que decir mentira, nunca hay que decir mentira. Y llaman a la casa y dígale que no estoy. Entonces, sí, El niño, ¿qué va a hacer? Va a entender es que hay que negarse, hay que mentir. hay que decir mentiras. Sí. Yo hablo por mi generación, sí, porque no solo pasó en mi casa, sino que todos mis amigos lo comentamos y es un hecho y es que todos nuestros papás en algún momento nos decían que el cigarrillo era lo peor que le podía pasar al ser humano, pero todos fumaban. Y que el trago era lo peor, pero pues siempre había una botella de aguardiente en la casa. Claro. Y el resultado de eso, ¿qué es? Pues que cuando uno cumple 18 años, uno fuma y toma, ¿sí? Entonces, es un poco la reflexión. Mire No lo que importa dice lo que se dice. Claro, mire, por ejemplo, les enseñan a los niños que uno no les debe dar gaseosas y realmente les dan agua, jugos, etcétera, etcétera. Bueno, bebidas lácteas, la. Pero si un adulto toma una gaseosa, el niño dice, cuando yo esté grande puedo tomar gaseosa. Ya tiene introspectado ese tipo de cosas. Obviamente uno se siente absolutamente culpable, bueno, ya cuando esté grande va a ser su decisión, pero uno sí está predisponiendo a que tengan ese tipo de conductas. Si no hay hábitos saludables, a ver, papá y mamá no tienen hábitos saludables, pero quieren que sus hijos tengan hábitos saludables. ¿Es así o no? Sí, claro. Quieren que tengan, pero si los papás no hacen un esfuerzo para asumir como propios esos hábitos saludables, créanme que la palabra no basta. Sí, yo creo que eso se resume en una sola palabra que es coherencia. Sí. O sea, si no hay coherencia en la educación, pues yo creo que Colombia, en términos generales, es un buen ejemplo de la incoherencia que tenemos al interior de la familia, porque lo micro se refleja en lo macro. Y cuando vemos que todo este problema, esta problemática familiar que hoy en día en toda la, o sea, por supuesto que hay familias que no, hay familias que están bien, etcétera, pero en términos generales, si uno puede ver una correspondencia entre el funcionamiento general de la sociedad colombiana con el funcionamiento al interior de las familias. Mire, hay una expresión popular que dice, hijo mío, sal y consigue la plata honradamente.
y si no puedes conseguirla honradamente, sal y consigue la plata. Ojo con eso. Ojo con eso, porque es que cuando nosotros vimos o cuando vivimos y todavía lo vivimos el fenómeno del sicariato, cuando uno ve a un niño de 11 años, era que tiene este último niño que produjo un escándalo dolorosísimo, que tenía 11 o 12 años y ya llevaba yo no sé cuántos muertos encima. Entonces uno dice, aquí se aplican estas sentencias populares y es que hay ciertas cosas que no pueden ser negociables. Hay ciertas cosas que no es que sean buenas o malas para no volvernos maniqueas, sino sanas o insanas, posibles o no posibles, ¿sí? Entonces, no todo en la vida tiene que conseguirse al costo que sea, que eso es una cosa que tenemos que aprender todos en esta sociedad. No todo se puede conseguir al costo que sea. No, y que eso tiene mucho que ver con uno de los dos valores que mencionaba ahora, que es el reconocimiento de la dignidad del otro, que eso viene pues, de Kant, y él también decía algo que es como, sirve como un test para saber qué tan viable es una conducta o no, y dice que uno pueda desear que esa conducta se vuelva máxima universal. Entonces, por ejemplo, él en varios de sus ejemplos de ese libro que se llama La Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, él dice el ejemplo del que pide plata prestada sabiendo de antemano que no la va a pagar. Que no la va a pagar. Y eso está mintiendo. Entonces, eso, ¿por qué no es viable? Porque, así como el asesinato, el sicariato, la mentira, la corrupción, que es el principal mal, yo creo, en este momento de Colombia y que siempre lo ha sido, es que se autodestruiría por sí misma, porque si yo miento o soy corrupto, mato, y eso, si lo pensáramos en que eso se volviera algo general, pues también me destruiría a mí. Claro, pero ¿sí? además, Es algo que no... lo peor es cuando las personas, digamos, una persona es corrupta y asume que es corrupta, y lo estoy haciendo porque sí, porque me quiero enriquecer. Podría ser mucho menos dañino el impacto que aquella persona que es corrupta, todo el mundo sabe que es corrupta y se la da de ángel de la guarda, ¿sí? Se la da con la expresión de moralidad y de ética como si fuera absolutamente impoluto o impoluta, cuando todo el mundo sabe que no lo es. Entonces, digamos que esa negación también hace muchísimo daño, porque hace alarde, ¿no es cierto?, de una postura moral que no se tiene. Y entonces, ¿qué le estamos enseñando a los demás? Si usted alardea de ser muy moral y muy ético, no importa lo que esté detrás de eso. Exacto. Y eso nos tiene sobados con J mayúscula. Cualquier parecido con la realidad colombiana. Claro, es pura coincidencia, sí. Así es, sí señor. Entonces, fíjense en ustedes cómo uno de los elementos también muy importantes en la familia es la empatía. Como los padres tienen que ser empáticos con sus hijos y los hijos con los padres, porque eso es como, digamos, la esencia de la comunicación. Exacto, que empatía es ponerse en el lugar del otro, ¿no? En los sentimientos, en el corazón del otro, de sus pensamientos, de sus emociones. Y algo que va muy conectado con estas dos cosas que estamos hablando es que cuando yo hablo de que la familia es la principal institución por la que a través de la cual se transmiten las normas éticas y todo, es algo que también se transmite fundamental en conexión con eso, y son los valores. Y eso es fundamental, una familia, pero lo que venimos hablando, para que eso se pueda dar, pues eso se tiene que dar es con el ejemplo. Un ejemplo cotidiano. Yo no puedo, para enseñar tolerancia, se enseña mejor actuando tolerantemente y siendo tolerante que hablando de tolerancia. Claro. Lo mismo puede pasar para construir confianza con los hijos, por ejemplo, o con la pareja. Es, bueno, vamos a sentarnos a hablar y escuchar al otro. Pero ¿qué pasa cuando las familias empiezan a hablar y no ha dicho dos palabras y el otro ya le está gritando y no hay un diálogo? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que a mí me parece muy importante en conexión con las preguntas que han hecho los oyentes es esa empatía y es ese educar a través del ejemplo, que el ejemplo es el acto, no es la prédica. Una prédica se predica, se impone, no, es el acto lo que educa y lo que puede entablar confianza y empatía. Obras son amores y no buenas razones. Exacto. Dice la expresión popular. Y hay una cosa, perdón Juan, con relación a lo que está diciendo el doctor Manuel José, que yo sí quisiera como resaltar. Los hijos no son propiedad de los padres, ni son propiedad de los maestros. Los hijos estamos en la obligación de generar unos
canales que les permitan un desarrollo saludable, sano, que los niños, por ejemplo, recordemos que el juego es al niño como el trabajo es al adulto, que el juego sea una fuente de desarrollo, una fuente de crecimiento, que los papás, por ejemplo, participen en esos procesos de desarrollo y de crecimiento, pero que no metan a sus hijos en unos moldes absolutamente estáticos, porque es que los hijos tienen que ser personas que contribuyan a transformar la sociedad en sociedades más sanas, ¿sí? Entonces, si seguimos perpetuando los mismos vicios, pues ¿para dónde vamos? Sí, y en conexión con eso también algo que recuerdo ahora. Ah, ¿tú ibas a decir algo? No, quería hablar un poco de que la autoridad y el respeto muchas veces lo relacionan con un castigo y es por eso que a veces pierden el control de sus hijos. Pero los vuelven mentirosos, por ejemplo. Exacto. ¿Y cuál es la más fácil para un adulto? El regaño. Pero todo eso se gana con unos procesos como el sentarse a explicarle el porqué de las cosas al muchachito, que si tiene una tarea del colegio es el papá el que se sienta y le muestra con respeto, con seriedad y con una empatía con su hijo. Eso es lo que lo va moldeando. Yo le explicaba a la doctora Lucía que a mí hay siempre una cosa que no se me olvida y es, estábamos en una reunión varios adultos y el niñito ya estaba desesperado y la mamá se quedó mirando al muchachito. Dijo, ya sé qué le pasa, y entendió era que llevaba mucho tiempo sin interactuar con la mamá ni con otro muchachito, y lo que hizo fue jugar con él 15 minutos, y el niño quedó tranquilo. Y ella volvió a su reunión. Es como entender esa sencillez para que haya una armonía entre cuando el niño está hijos. irritable y llorando, a veces lo único que necesita es un abrazo, no un castigo. Exacto. ¿Sí? Un abrazo y no un castigo. Entonces, eso es empatía y esa empatía es lo que va a permitir que estos valores que queremos inculcar en los niños y en las niñas pues sean valores consistentes, que es lo que hace realmente las sociedades pues mucho más saludables, ¿no? Exacto, la coherencia. Y con lo que decías es que cuando uno escucha, bueno, ahora menos, pero antes y mucho más, muchas gracias, antes y mucho más, somos tinteros en este programa. Sí, y cuando uno escucha que un muchacho, una muchacha dice, no, es que yo a mi papá, yo a mi mamá le tengo respeto porque no me pega, eso no es respeto, eso es miedo. Eso es miedo. El respeto se gana es a partir por mérito, no por violencia o por castigo. Y lo otro que quería decir también, que me parece muy importante, es con relación a lo que tú decías, de que los hijos no son propiedad de los padres. Algo que me pareció muy importante es que entiendan eso. ¿Por qué? Porque hoy en día uno ve muchos jóvenes en la universidad. Por ejemplo, yo cuando enseñaba en la universidad también, estaba enseñando últimamente y me daba cuenta que había muchos estudiantes, hombres y mujeres, que decían que estaban estudiando esa carrera o estaban en otra, pero porque sus papás querían que fueran o ingeniero o médico o lo que fuese, o que por el contrario estaban estudiando psicología, era para no darle gusto al papá o a la mamá que quería que fueran médico o ingeniera, etc. Entonces, cuando eso se trata de imponer y se trata de imponer un proyecto de vida a una persona que no soy yo, es decir, es una persona autónoma que por más que yo ame, por más que yo haya reproducido en conjunto con mi pareja, no soy yo, y por lo tanto cuando eso no se respeta, eso genera unos lazos de ruptura, de rencor, de resentimiento, de dolor, que luego son muy difíciles de sanar y que incluso las mismas personas que pasan por eso muchas veces no entiendan y no hallan su lugar en el mundo. Entonces algo que yo creo que es muy importante también para tener en cuenta es que es apoyar al hijo o a la hija en su proyecto que tenga. O sea, quieres hacer algo, hazlo bien, hazlo con todo, hazlo con disciplina, sé el mejor, sé la mejor, pero no es de la imposición, sino desde el afecto y desde el acompañamiento. Mire, exacto. Nosotros los viernes tenemos aquí al maestro Alejandro Benaventura, ¿no? Y él es una persona, pues que además que es muy docta en su materia, es una persona que le enseña a uno muchas cosas de la vida y decía que en la época de él, no ser un profesional para los papás que tenían la opción de darles a sus hijos una carrera, una profesión, pues era una verdadera tragedia. Y como en esta familia, pues los hijos salieron muy artistas y todo, es que la mamá le decía, sí, mijito, la actuación muy buena, maravillosa, pero ¿por qué no estudia también una carrera?
Porque el arte, por ejemplo, ¿no es cierto? Y todas sus expresiones no son consideradas socialmente una profesión, un oficio. Escribir, por ejemplo, es un arte, pero también es un trabajo. Escribir es un oficio y hay que hacerlo muy bien. Y entre uno más escribe, pues mejor escribe. Si usted es pintor, pues entre más pinte, mejor. Pero la mayoría de los papás, por ejemplo, el hijo quiere ser músico y la mayoría piensa que van a ser serenateros. Pues no necesariamente es así. ¿Cómo volver de esas, digamos, expresiones más liberales unas verdaderas profesiones y no asustarse porque los hijos tengan unos gustos diferentes a los de sus papás, que pronto han sido profesionales o que están haciendo grandes esfuerzos para para que sus hijos sean profesionales? Exacto, y es que cuando uno es bueno en algo y ama lo que hace, por ende va a ser bueno en ello y Y le va a ir bien, mire, yo Exactamente. soy convencida de eso. El problema es cuando ponemos a los hijos como escopeta con regadera, pues O para que haciendo cumplan los sueños frustrados de los de los padres, papás, que yo quise exacto. ser médico y no pude, entonces usted va a ser médico. Claro, porque además sí, sabemos que por ejemplo en nuestro medio hay profesiones, digamos, que tienen estatus. Una de ellas, por ejemplo, es la medicina, la otra es el derecho, las ingenierías, las economías, digamos que como que esas son como las grandes, las otras son como, las profesiones más liberales son como de menor categoría. Ujú. Y eso no es así, no hay nada que sea de menor categoría. Todo tiene su valor y si lo hacen bien, eso es lo más importante. Pero además de hacerlo bien, lo más importante es que queremos hijos buenos, felices y decentes. Siempre y cuando ese papá y esa mamá o esa pareja que ha criado esos hijos también sea buena, feliz y decente. Es que eso de la decencia es una cosa que tenemos que recuperar, doctor Manuel José, porque eso de ser decente no cuesta casi nada, pero hay que ejercerlo. Sí, total. Además, si lo vemos desde el punto de vista social, esta sociedad necesita hoy en día no solamente profesionales, sino profesionales con valores. Y eso es fundamental. Y eso incluso es más difícil porque hoy en día profesional, lastimosamente por el sistema educativo, pues si las personas pueden mandar a sus hijos a una universidad privada, hay muchas universidades donde usted le dan el título sin ser tan rigurosos. Lastimosamente hoy en día es una realidad. Pero los valores es algo que Que además se hace mucha inculcan en falta. los primeros años de vida. Exacto. Me da pena, pero eso no se aprende a los 25. A no ser pues que haya una toma de conciencia y la persona se siente y rectifique porque un evento importante en su vida sucedió. Pero lo cierto es que los valores se aprenden durante los primeros años de vida y esos valores se vuelven inamovibles. Nadie, mire, uno está o sano o está enfermo, está vivo o está muerto, hace las cosas correctamente o las hace incorrectamente. Esos términos, es que nadie es medio honrado, nadie es medio decente. Exacto. ¿Somos decentes o no lo somos? Exactamente. Sí, ahí no hay cosas que no admiten, digamos, un gris. Es o blanco, Exacto. negro. Y eso es fundamental porque, o sea, si hacemos conciencia de la familia, el poder que tiene la familia como institución para empezar a cambiar la sociedad, es que nosotros siempre estamos esperando que venga un líder y que venga un Superman y que nos cambie todo de la noche a la mañana. Y resulta que esta sociedad es producto de la construcción que todos hemos hecho de ella. Exacto. Y fíjese que en ese caso, por ejemplo, hemos hablado al principio del programa que las familias ya no son la casita de turrón y chocolate, papá, mamá, hijitos metidos ahí. Esto es válido para las familias, por ejemplo, monoparentales. Es válido para las familias diversas. Es válido para todo tipo de familia, porque familia es una interacción que no solamente comparte lazos de consanguinidad, el techo, sino que comparten lazos afectivos, emocionales, interacciones dinámicas de todo tipo. Exacto, y ese es uno de los principales, si no es el principal papel que debe cumplir una familia que muchas veces no pasa, y es el dar afecto. Muchas veces hoy en día estamos viendo que hay familias en donde son familia porque conviven bajo un mismo techo, pero no hay una relación de amor. Y esto es científico de que el amor, cuando una persona se siente querida, su sistema inmunológico, por ejemplo, es mucho más alto. Está alerta, está mucho más fuerte, por ende esa persona no se va a enfermar, cambia totalmente la forma de ver la vida. Mire, uno ve, por ejemplo, a veces en los parques, y no entre semana, porque uno entiende que muchas mujeres tienen que trabajar y muchos hombres tienen que trabajar, pero uno a veces ve los parques sábados y domingos llenos todavía de nanas con los niños.
Y resulta que no, perdóneme, el hijo no es el hijo de la enfermera o de la nana, el hijo es el hijo de ustedes. Y para quererse se necesita tiempo. Ese cuento de que es que yo no tengo cantidad de tiempo para darle a mi hijo, pero le doy calidad, resulta que 5 minutos o 10 minutos no es calidad ni cantidad de tiempo. Se necesitan tiempos razonables y se necesita calidad de tiempo razonable, dedicación y entrega total. Pero no pueden llegar a la casa, atender a sus hijos, amar a sus hijos con un celular, pegados a un celular y a un computador porque hay que resolver una cantidad de cosas o porque hago vida social a través de los chats, etcétera, etcétera, cosa que me parece a mí absolutamente perversa. Yo creo que el tiempo de los niños es un tiempo especial, particular, de entrega total, que los niños desesperan, que cansan, que muchas cosas sí, pero resulta que es que ellos no pidieron que los trajeran a este mundo y si usted tomó esa decisión, usted tiene que responder por ese niño o esa niña porque usted está construyendo en la vida de ese niño o de esa niña. Por ende, de lo que tú dices, fundamental, padres y madres, cuando estén con sus hijos, olvídense del teléfono. Porque es que muchas veces está bien que hay cosas que hacer, que el WhatsApp, pero hoy en día es una realidad que uno ve padres y madres de familia que viven pegados del WhatsApp, incluso cuando ya terminaron su jornada. Y luego se preguntan por qué es que mi hijo no me habla y está pegado al teléfono. Y volvemos a lo del ejemplo, ¿no? O sea, si ellos crecen viendo unos padres pegados al WhatsApp, chateando, realmente no esperen que su hijo luego los busque a ustedes o que sea una persona casi que raya en el autismo porque no sale de su teléfono. Además, hay papás, por ejemplo, que llegan al final de la jornada y entonces los niños que les sirva la empleada de la casa, no sé qué, y a ellos que les suban la comida al cuarto. Ojo, son sagrados ciertos momentos en las familias. El desayuno, a veces, digamos, en las grandes ciudades, muchos no van a almorzar, pero muchos sí lo hacen, por ejemplo, o en las ciudades más pequeñas. Desayuno, el almuerzo, la comida, son espacios no para pelear, no es para solucionar problemas, es para compartir momentos muy especiales y muy particulares. De tal manera que, pues, hay que trabajarle esas pequeñas cosas que en apariencia son como que no tienen importancia, pero tienen una gran importancia. Totalmente, son los pequeños detalles que hacen la diferencia. La diferencia, sí señor, Sí. pero además son los pequeños detalles que construyen la vida. Este tema de familia es un tema, mejor dicho, inagotable. Juan, un saludito. Saludar a las personas que se conectan en este momento con nosotros. Estaban muy participativos con el tema del ejemplo y de la autoridad, ¿sí? A la gente le cuesta trabajo un poco manejar esa línea hasta dónde pueden llegar con sus hijos, pues es lo que se evidencia en los comentarios de las redes. Es que una cosa es la autoridad y otra es el autoritarismo. Es la diferencia entre un sistema democrático y un sistema autocrático. La democracia es importante en el interior de las familias, pero no hay que abusar de la democracia, porque si no, entonces tampoco la familia evoluciona. Los excesos de democracia también son excesivamente peligrosos, ¿o no? Sí, totalmente. Y ahí tengo 2 casos de personas, no aíslan, pero sí tienen muy controlado el tema de la conectividad de sus hijos frente a cualquier clase de dispositivo, estoy hablando hasta de televisor, y efectivamente están un poco más adelantados y tienen un poco más de progreso educativo frente a sus compañeros del salón. Eso a mí me causa mucha curiosidad, porque el celular sí tiene que estar generando mucha distracción en los niños. No, es que si genera distracción en los adultos. No, pues imagínense la cantidad de accidentes, una cantidad de cosas. Miren, no había nada mejor que cuando el teléfono estaba amarrado a un cable. Usted no se lo puede hallar. Es cierto, los avances tecnológicos nos han simplificado la vida, pero también nos han simplificado el alma. Y entonces en esa simpleza estamos perdiéndonos de cosas absolutamente maravillosas, sobre todo, doctor Manuel José Quiseno, los niños crecen muy rápido, muy rápido. Y a veces los papás cierran y abren los ojos y sienten que se perdieron los años maravillosos de sus hijos. Exacto. Y esto, bueno, esto de la tecnología, yo tengo una frase que a mí me gusta mucho y es que la tecnología es como la riqueza o como la fama o como la salud. No es buena ni mala en sí, sino que depende del uso que se le dé. Hacemos, sí. La mano que acaricia es la mano que mata, de tal manera que nosotros podemos hacer de la tecnología una maravillosa herramienta o la peor de todas las herramientas. Exacto, porque además hay algo
que se ha estado viendo mucho, y es que a través de la tecnología ciertas, ¿cómo decirlo?, corporaciones o ciertos intereses, pues nos quieren brutos, ¿no? Nos quieren tontos. Si un teléfono está mal utilizado y solamente se utiliza para ver, para chatear cosas innecesarias o para ver el Facebook, que son cosas efímeras, etcétera, pues nuestro cerebro no está desarrollando una memoria, no está desarrollando memoria a corto plazo, a largo plazo, y esto incide muchísimo también en el aprendizaje de los niños, porque estamos en una cultura de la inmediatez, en donde el Facebook, uno le pregunta a las personas, ¿usted se acuerda de lo que va ayer en Facebook? Todo el mundo dice, no, y pasaron 3, 4 horas ahí, a los que están en eso. Entonces, estamos en una cultura de lo efímero, en donde eso está generando que haya cada vez más una carencia en el aprendizaje. Por eso es muy importante también controlar eso, no negarlo, porque es inevitable que estamos en un mundo rodeado de tecnología, pero otra vez lo del término medio, es saber tener un equilibrio, y más con un niño en cuanto a esos dispositivos. Pero entonces volvemos otra vez a lo del ejemplo, porque si la mamá llega y el niño no la vio en todo el día y está loco por jugar con ella, y la mamá, tras de que no estuvo todo el día, llega a hablar por teléfono y a chatear y deja al niño a un lado, pues luego le va a pasar exactamente lo mismo a ella con el niño. Así es, y son círculos viciosos que no nos permiten que nuestras familias realmente se dinamizan. Ningún tiempo pasado fue mejor, pero también tenemos que tener regulaciones sobre estos tiempos presentes. Doctor Manuel José Quiseno, desafortunadamente siempre el tiempo se nos hace muy corto, pero creemos que hemos dado una ilustración general acerca de lo importante que es el manejo familiar en el desarrollo de los seres humanos. Esperamos tenerlo muy pronto aquí para que sigamos hablando de este maravilloso tema que es la psicología y la familia. Mil y mil gracias de nuevo, y a todos ustedes, mil gracias por su compañía. Les mandamos un abrazo muy especial. Recuerden que nos pueden seguir todos los días a través del perfil de Lucía Nader, de Oye Cali, del Corrillo de Mao, de otras... Estamos en Twitter también. Y por la línea WhatsApp 2323. Saben que por esa línea lo que necesiten aquí en privado. O en nuestra página www.lucianaderasociados.com. A todos les mandamos muchos besitos, como dice Martín Zapata, por todas partes, y unos abrazos muy especiales. Se les quiere y se les espera mañana de 2 a 3 de la tarde.